bendecidos. El cafecito de las 3 es un gozo, un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Hoy vamos al Evangelio según Juan, capítulo 20. San Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 20. En estos días vamos a estar compartiendo el libro de los Hechos, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que son, y usted y yo somos parte de ese, somos miembros, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo. La semana pasada compartimos esto en el cafecito de las 3, hablamos del cuerpo de Cristo. Si usted no lo ha escuchado, aquí en el canal de YouTube puede volver atrás y ver ese cafecito, escuchar y realmente con la Biblia ir mirando, leyendo, que escrito está aquí todo lo que compartimos, ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor. Ahora, el capítulo 20, para tomarlo en contexto, para entrar entonces al libro de los Hechos, vemos que nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, y sabemos que aquí Juan está hablando del mismo, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados. Mire esto, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Fíjate, cuando uno medita en este versículo 12, ustedes saben que el arca, ¿verdad? Que tenían, que vemos que eran dos querubines, y donde Moisés había puesto ahí la vara de Aarón, había puesto ahí las dos tablas de los mandamientos. Vemos que aquí cuando habla, ¿verdad? De que había un ángel a la cabeza y un ángel a los pies, ¿verdad? A la cabecera y a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Vemos que Jesucristo es el Señor. Jesucristo, el cumplimiento, ¿verdad que sí? Vemos que el Antiguo Testamento es la sombra y el Nuevo Testamento es la esencia, ¿verdad? Es la manifestación de lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento. El acta, ¿verdad? Que él pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero aquí vemos en esta porción, en inglés, the mercy seat, y le damos gloria a Dios por la revelación que el Señor nos va dando de su palabra. Mire lo que sigue diciendo, y con el tiempo seguimos abundando. Verso 13 dice: y le dijeron: mujer, ¿por qué lloráis? Le dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era
hortelano le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí vemos Jesús, la declaración de Jesús, porque en los evangelios vemos que él decía: las obras de mi Padre es necesario yo hacer, las palabras de mi Padre, pero aquí vemos después de resucitar, después de subir, ¿verdad? El Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos, de tomarle las llaves al diablo, de pagar la deuda que teníamos, ¿verdad? El acta del decreto que estaba en nuestra contra, dice que fue clavada en la cruz, él lo exhibió públicamente, dice que él ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, vemos que él fue molido con nuestros pecados, él pagó la deuda. Y vemos que por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí entonces esta declaración poderosa en el verso 17, subo a mi Padre y a vuestro Padre, por eso Él es nuestro papá, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí vemos ahora cuando Él dice: ve a mis hermanos y diles, Jesús, nuestro hermano mayor, que intercede por nosotros a la diestra del Padre, que nunca nos deja, que nos dio la promesa del Espíritu Santo. Esto es poderoso realmente. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas o las noticias de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid del Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviereis les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y vemos que el no creer es una decisión. Amén. Tú decides si crees o no crees. Y aquí vemos que Tomás tomó la decisión de: no voy a creer, no lo creo. Si no meto mi dedo, si no meto mi mano, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas como cerradas, y se puso en medio de él, en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mi mano, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Aquí vemos que lo que Tomás, lo que había hablado a los discípulos, a sus condiscípulos, vemos que Jesús lo está escuchando. Todo lo que tú hables, el Señor lo está escuchando. Y por eso cuando Jesús entró y dijo: pasa a vosotros, dijo a Tomás: ven, pon tu dedo aquí, ven, mira mis manos, pon tu dedo, pon tu mano en mi costado. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero
estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Estamos llamados a creer. El creer es una decisión. Tú decides si crees lo que escrito está. Tú decides si vas a confiar en Dios o vas a confiar en lo que el mundo dice. Es una decisión. Amén. Mañana vamos a continuar. Vamos a continuar con el capítulo 21 y entonces entramos oficialmente al libro de los Hechos. Amén. En el nombre de Jesús les amo en gran manera. Jesucristo es el Señor. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dale like. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete para que así puedas escuchar cada vez que bajemos un cafecito. Amén. Son bendecidos en el nombre de Jesús.